Bueno, muy bien. Buenos días a todos. En esta segunda parte vamos a estar focalizados justamente en lo que es el análisis, seguimiento y diseño de transiciones productivas sostenibles. Eh, en esta intervención vamos a focalizarnos en tres ejes. Bueno, ¿qué incluye este término de transiciones sostenibles? En primer lugar. En segundo término, vamos a tratar de delimitar el sistema a considerar y, bueno, traemos una propuesta sobre la mesa. Y el tercer punto es, bueno, se puede utilizar una serie de combinaciones de marcos y lente de análisis. Venimos con una propuesta y vamos a fundamentar qué virtudes le vemos, pero obviamente es un espacio también que esperamos los aportes de todos ustedes. Tipo de transiciones sostenibles. Eh, Hay, como ustedes saben, salió un texto muy reciente, en realidad hace unas semanas, de Titonel, que podemos traducir como aproximación sistémica de la agroecología. Y bueno, podemos representar la diversidad de transiciones sostenibles tal cual se presenta en este gráfico, ¿no? Con dos dimensiones que tienen que ver con la escala, desde parcela al establecimiento o estar prestando atención a escalas más amplias de paisaje. Y en el otro eje, el de las X, qué dependencia tiene con los procesos ecológicos, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos desde la agricultura orgánica, la permacultura, policultivos, hasta la agroecología, ¿no? Como la transición, digamos, más compleja, por lo menos en estas dos grandes dimensiones que estamos analizando. En definitiva, cuando estamos hablando de transiciones sostenibles, si queremos resumir toda esa diversidad de alternativas, como indicaba ya desde el inicio Esteban, básicamente todas ellas tienen en mayor o en menor medida un énfasis en justamente el papel de la biodiversidad y sobre todo procesos ecológicos que son claves para justamente muchos bienes y servicios que son los que en definitiva están vinculados a la producción de alimentos. Y eh, a diferencia de lo que podemos denominar alternativas exclusivamente tecnológicas, este tipo de transición en realidad involucra una diversidad muy grande de prácticas productivas, pero no solo de prácticas productivas, también aquí hay nuevas formas de organización de la producción, de la distribución y una reformulación de lo que es el papel del productor en la generación de información. Esto lo vamos a profundizar hacia el final de la intervención. Obviamente, eh, la diversidad de transiciones sostenibles se alimentan de una cantidad de procesos en el tiempo. Aquí hay un diagrama muy interesante que nos resume lo que son los últimos 100 años, ¿no es cierto?, de aportes, que como ven termina en este último punto con algo que vamos a también a traer sobre la mesa, que tiene que ver con este aporte reciente de la FAO de 10 elementos en la transición agroecológica. ¿Ah? Las transiciones productivas tienen, digamos, una diferencia muy grande con respecto a otras transiciones. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, siempre se compara con otras transiciones recientes como la energía, ¿no es cierto? Pero tenemos que comprender que aquí hay un desafío muy clave, y es que esto implica múltiples tomadores de decisiones que están relativamente aislados y hay componentes no humanos en, eh, en este análisis, ¿no? La naturaleza, su biodiversidad, esos nos referimos a componentes no humanos, ¿no? Y otro aspecto no menor implica una serie de interacciones en esta red de actores públicos y privados, pero también entre niveles de gobiernos y instituciones.
Ahí se me trabó. Ay, perdón, me voy para atrás. En ese sentido, esto lo paso a titular, en realidad estas transiciones involucran redes muy complejas donde la trayectoria no es binaria, no es sí o no, sino que es en mayor o en menor medida lo que podemos entender en profundidad dentro de este campo que es la pluriarquía, pero en definitiva estamos hablando de procesos que se construyen justamente sobre lo que aparece aquí en la parte final, ¿no? Sobre pluralismo, cooperación y lo que podemos denominar democracias deliberativas, ¿no? Desafíos claves con respecto a este punto, para cerrarlo. Primero es que existe una gran diversidad de transiciones sostenibles. Eh, Estas transiciones representan un desafío muy importante en términos de la complejidad de los actores públicos y privados involucrados, que además de los aspectos que mencioné hace un minuto, tenemos que entender que hay una gran diversidad de objetivos, motivaciones y cosmovisiones, lo cual lo hace mucho más desafiantes, ¿no? Y obviamente para el Uruguay, y por su matriz socioeconómica, representa un desafío muy grande que tiene algunos, digamos, puntos claves que tiene que ver con producción de alimentos más sostenibles, menos externalidades ambientales negativas, mayor valor agregado a la producción primaria, acceso a mercados, entre algunos de los objetivos centrales. Lo fundamental es que el país tiene una cantidad de capacidades instaladas, de lo que nosotros llamamos capacidades endógenas, que hemos estudiado en detalle en una investigación previa financiada por la FAO. Sin lugar a dudas, y este es un mensaje que seguramente va a generar mucho intercambio, es que la generación de conocimiento es una condición indispensable, pero es una condición insuficiente, ¿no es cierto? Si no trabajamos sobre otros aspectos que vamos a estar analizando en los próximos minutos, esas transformaciones no ocurren. Bien. Dentro de la diversidad de aportes científicos, bueno, vamos a estar citando varios a lo largo de esta charla, pero aquí traigo el primero de una publicación reciente de recopilación hecho por el INI. Voy al segundo punto. Enfoque sistémico, definición operativa del sistema a considerar, subsistemas y atributos claves, ¿tá? Acá encontramos un desafío que lo identificó hace muchos años este autor Capra, que lo plasma en este libro El Tao de la Física, se los recomiendo como lectura de verano, como muchas veces menciono, pero él utiliza un término que es muy interesante, que es, muchas veces el análisis sistémico nos lleva a esto que él denomina conocimiento aproximado. ¿Y qué quiere decir esto, conocimiento aproximado? Es que, bueno, en sistemas tan complejos como estos muchas veces no podemos incluir todos los componentes, tenemos que hacer un recorte de la realidad, pero tenemos otro problema, es que cada uno de nosotros hace un recorte distinto de la realidad. Entonces nos lleva a una complejidad después para comparar los resultados y los casos de estudio, pero aquí quiero hacer una advertencia, y es que no estamos pensando binariamente, es decir, necesitamos los enfoques reduccionistas, experimentales, pero también vamos a estar necesitando enfoques integradores y el enfoque sistémico. Pero eso plantea algunos desafíos que les voy a mostrar a continuación, y que no es solo propio de este campo de trabajo en el que estamos ahora. Este trabajo, por ejemplo, es del 2009, ¿no? De la primera mujer premio Nobel en Economía, Elinor Ostrom, que en el 2009 trató de resolver un problema que es, bueno, si vamos a analizar la sostenibilidad económica del sistema socioecológico, ¿qué recorte de la realidad vamos a hacer? Fíjense que estamos hablando del 2009. Bueno, y ella propuso una estructura, ¿no es cierto?, con los distintos sistemas, bueno, cuál es el recurso que se está utilizando, dentro de qué sistema se encuentra, cuáles son los usuarios, cuál es el sistema de gobernanza, y al mismo tiempo definió un conjunto de atributos dentro de cada uno de sus sistemas. Voy a ampliar un poquito. Acá vemos, por ejemplo, los atributos centrales que ella considera
en el sistema de gobernanza, como por ejemplo, cuáles son las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, la estructura en red, los derechos de propiedad, las reglas de decisión individual o colectiva, reglas constitucionales, qué procesos de monitoreo, seguimiento y de sanción existen. Obviamente, si alguien mira esta tabla parado desde las ciencias sociales, va a decir, pero acá faltan un montón de atributos y dimensiones, pero cuidado, este conjunto de atributos lo que está tratando de explicar es la sostenibilidad de este sistema, no analizar en detalle la dinámica del sistema de gobernanza. ¿Ah? Fíjense que esto es 2009, ¿no es cierto? Bueno, aquí en este libro que hacía mención recién, aparece una propuesta de sistema alimentario, ¿no? Con una cantidad de subsistemas que tiene que ver con, bueno, cuáles son los ecosistemas sobre los cuales, digamos, se asientan los agroecosistemas, cuál es toda la estructura de insumos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso de generación de alimento y su distribución? Un aspecto central, los consumidores, y todo lo que tiene que ver con el sistema de gobernanza, me refiero a las instituciones públicas, privadas y políticas, ¿no? Esto es lo que muchos autores proponen de, bueno, si vamos a estar analizando transiciones, este tendría que ser nuestro recorte de la realidad. Obviamente aquí lo estamos viendo los subsistemas claves y estamos identificando algunos, ¿no es cierto?, de las dimensiones claves. Dentro de ese esquema hay muchos lentes que podemos estar utilizando, pero uno que voy a traer sobre la mesa es esto que podemos encontrar en la literatura como pensamiento resiliente. Y lo traigo porque el pensamiento resiliente, bueno, tiene una evolución muy vertiginosa, pero en la actualidad entendemos la resiliencia como el análisis simultáneo de la capacidad de adaptación y transformación. Recuerden, en los inicios, la resiliencia prácticamente la referíamos a esa capacidad de reorganización de un sistema frente a shock externos, pero eso evolucionó en los últimos 20 años y vamos a ver que tiene una gran utilidad, sobre todo cuando, además de analizar las transiciones, queremos diseñar las transiciones. ¿Ah? Y aquí justamente aparece también una propuesta de, bueno, si uno está analizando resiliencia, ¿qué es lo que está analizando en el sistema? Y bueno, está analizando un montón de componentes. Por ejemplo, la diversidad y la redundancia, pero ahí no solo nos referimos a la diversidad en el componente biodiversidad, nos estamos refiriendo también a la diversidad de actores en esa estructura de gobernanza, la diversidad de objetivos, de propósitos económicos o en la balanza comercial de un país, los rubros y la diversidad de mercados hacia los cuales se destina la producción. Aparece otra dimensión que es la conectividad, ¿no? Y la conectividad también hay que mirarla en un sentido muy amplio, que no solo nos está refiriendo a, bueno, en esa red de actores públicos y privados qué tan conectados están, sino lo que vamos a ver ahora en el tercer bloque de la conectividad a escala de paisaje entre ambientes y hábitats claves para determinados procesos, ¿no? Como vamos a ver, el manejo de la conectividad es tiene una serie de dificultades y de desafíos que lo vamos a explicar en un detalle. Pero en definitiva, para pasar rápido, cuando estamos hablando de capacidad de resiliencia, además de estos, estamos hablando de, bueno, promover los procesos de aprendizaje, no solo individuales, sino colectivos, y eso implica promover la participación. Muy asociado a esto y vinculado con el pensamiento de Ostrom tiene que ver con la construcción policéntrica de esas capacidades, es decir, cómo un país, esto es muy importante en el Uruguay, excesivamente centralizado inclusive en la actualidad, cómo tener capacidades distribuidas en el territorio, etc. ¿Ah? Si nosotros miramos los 10 elementos de la FAO, se construye
sobre estos pilares del pensamiento resiliente. De hecho, es posterior en el tiempo y toma básicamente esos principios y agrega algunos más vinculados a las especificidades de los sistemas productivos, ¿no es cierto? Pero este problema está en varios desafíos actuales. Fíjense, por ejemplo, en este artículo también muy reciente, de 2020, que está analizando, bueno, cómo evaluamos capacidad de adaptación en las zonas costeras, ¿no es cierto? Y aquí no solo se identifican los principales pilares, capacidad de flexibilidad, organización, aprendizaje y capacidad de agencia, sino que comenzamos a tener ya definiciones, por lo menos conceptuales, en cuáles ponernos de acuerdo. Bueno, cuando estamos hablando de capacidades, estamos hablando de capacidades financieras, técnicas y de acceso a salud y a una cantidad de servicios por parte de esa población, porque hay un vínculo directo entre esos aspectos fundamentales y la capacidad de adaptación. Fíjense, aquí, de nuevo, ¿no es cierto? Estamos tratando de evaluar una capacidad concreta en un proceso concreto como es adaptación de la zona costera, trabajo 2020, y recién nos estamos poniendo de acuerdo, bueno, el sistema que tenemos que mirar son justamente estos y avanzando en la definición. Esto, como ya ustedes anticiparán, en muchos de estos pilares, en estos momentos combinamos aproximaciones cuantitativas y cualitativas. No, cada una de estas dimensiones no la resolvemos por el momento solo con abordajes cuantitativos. Fíjense en un trabajo más reciente todavía, ¿no? Esto del recorte de la realidad. Este es un trabajo del 2022, ¿no es cierto? Perdón, del 2020, que habla de 6 modos de coproducción en sostenibilidad, ¿no? Esto de que en muchos casos, sobre todo en la parte ganadera, el país recorre experiencias muy interesantes de coproducción, ¿no es cierto?, y de coinnovación. Y bueno, tampoco teníamos un sistema donde ponernos de acuerdo, bueno, qué es lo que tenemos que estudiar. Acá no solo aparece una tipología, sino que aparece las dimensiones, los propósitos, la dinámica de poder, políticas, qué alternativas se recorren. Y esto es fundamental y lo subrayo porque uno de los principales motores de avance en el conocimiento es el análisis comparado de casos. Y si nosotros no tenemos un marco común de análisis, es muy difícil avanzar. Si ustedes miran las citas de este trabajo, a pesar de que es muy reciente, 2020, tiene una cantidad de citas formidable porque, bueno, vino a llenar un problema de la misma forma que lo hizo Ostrom en el 2009. Cierro el punto 2 con estos mensajes claves. Lo importante es que hay que acordar y consolidar el sistema que realmente, el recorte y la realidad que queremos abordar y que ojalá sea abarcativo al conjunto de transiciones sostenibles que estamos considerando. Yo creo que si se adopta la más compleja, que la más compleja es la que está vinculada a la transición que podemos denominar agroecológica, permite incluir la diversidad de las otras transiciones. Este es un punto a discutir, no es que vengamos ya con todo resuelto. Pero este desafío implica la interacción de múltiples dominios disciplinares y sistemas de conocimiento y saberes, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de conocimiento en aquellos que están en la definición y en el seguimiento de la política pública, en el mismo caso del productor, una acumulación de décadas de toma de decisión, de ensayo y error, que hay que ponerlo sobre la mesa. Y el tercer punto, y es con el cual voy a cerrar la presentación, bueno, así como tenemos que de alguna manera avanzar en esa construcción inter y transdisciplinaria, eso también tiene un correlato de que tenemos un portafolio de marcos teóricos, de lentes de análisis para las teorías de cambio y que nos resulten útiles en el diseño de transiciones, que es muy diverso y bueno, también ayuda mucho ponerse de acuerdo por lo menos cuáles son los 4 o 5 claves que podemos considerar. Y ese es el último punto que quiero considerar con ustedes. En general, y este es un artículo
que les recomiendo de 2018. Recuerden que estos artículos de Ecology and Society los pueden bajar libre, son todos libres, que justamente hace un análisis de las transiciones agroecológicas y cómo se han abordado. Pero en realidad tenemos básicamente dos grandes familias, lo que tiene que ver con el campo de lo que podemos denominar las transiciones sociotécnicas y las que vienen del campo de los sistemas socioecológicos y el pensamiento resiliente. ¿Ah? Obviamente tienen muchas similitudes, ¿no es cierto?, en que de alguna manera están tratando de analizar esa interacción entre las innovaciones técnicas, la estructura y el tipo de sistema socioeconómico y sobre todo cómo interactúa con funciones y servicios del ecosistema en múltiples niveles y en múltiples escalas. ¿Ah? Esta síntesis entre distintos marcos teóricos comienza a ser muy reciente también, cómo se pueden complementar estas escuelas de análisis que vienen de forma totalmente compartimentalizada, independientes de sí, entre sí. Y en ese sentido voy avanzando. Uno de esos marcos es lo que se conoce con el nombre, que viene del componente de sistemas socioecológicos y del pensamiento resiliente, viene en realidad del campo de los sistemas socioecológicos, pero también podemos encontrar sus raíces en la economía, en la década de los 50, con Schumpeter, con esto de los ciclos económicos y lo que él llamaba la destrucción creativa, ¿no es cierto? En definitiva, acá se utiliza para analizar los cambios en este sistema una metáfora que es los ciclos adaptativos. Y lo podemos resumir en este gráfico en 3 dimensiones, que me voy a tener unos minutos para tratar de adelantar de qué se trata. Fíjense que acá hay 3 ejes, pero les voy a pedir que por el momento miremos solo 2, que es el capital y la conectividad. Los capitales aquí, el capital, si quieren tal vez un término más adecuado, son capacidades, porque este eje no solo está incorporando la disponibilidad de recursos económicos, está incluyendo otras dimensiones, por ejemplo, del capital natural, ¿no es cierto?, tipos, fertilidad de suelo, conservación del suelo, pero también está considerando otras capacidades como tiene que ver acceso a la educación, acceso a la salud, a la seguridad hídrica, a la seguridad social, etc. Todo esto está dentro de ese eje de capital. ¿Tá? Entonces, el capital integra una cantidad de información cuantitativa y también cualitativa. Cuando estamos hablando de conectividad, lo que estamos hablando, como decía hace un minuto, es, bueno, cómo se conectan los componentes de ese sistema. Entonces, con estos 2 primeros ejes, normalmente lo que se analiza es en términos de producción, pero incluso también de explotación de recursos naturales, son estos ciclos que comienzan por esta etapa que se llama de explotación y que a medida que transcurre el tiempo se pasa a esa fase que se denomina de conservación, donde el sistema no solo va acumulando capital, sino que va incrementando en conectividad. ¿Ah? Pero los sistemas, estos sistemas socioecológicos, no solo navegan entre fases de explotación y de conservación. Hay momentos que la configuración del sistema cambia radicalmente. Por ejemplo, en la agricultura, la llegada a la siembra directa y todo el paquete tecnológico asociado. Esto significa justamente una fase de cambio, lo que se llama acá liberación del sistema de reorganización. Liberación y reorganización en términos de que la configuración del sistema cambió. Era una cosa antes de la siembra directa y es una cosa muy distinta después de la siembra directa. ¿Tá? ¿Se entiende? Distintas técnicas, distintas formas de producir, distribución, etc. Lo importante es que cambia la estructura del sistema. ¿Ah? Y acá cierro con esto. Ven que hay un tercer eje que es la resiliencia. Y ahí en ese diagrama aparece una parte en verde, ¿no es cierto?, que significa que el sistema tiene una importante resiliencia. Eso significa que el sistema puede soportar shock externos o internos sin cambiar,
pero lo que está en rojo significa que el sistema tiene muy baja resiliencia, ¿no es cierto? Y eso significa que en esa fase de liberación y reorganización, cualquier shock impacta y desorganiza el sistema. ¿Tá? Pero aquí una advertencia, ¿no? Porque siempre tenemos la tendencia a pensar en la resiliencia como un atributo exclusivamente positivo. Y a veces la resiliencia puede ser un atributo negativo desde el punto de vista de los objetivos que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente entre la fase de explotación y de conservación hay una serie de innovaciones que no se establecen en el sistema. Y no se establecen porque, bueno, no hay una ventana de oportunidad o el status quo no lo permite, etcétera, y tienen la posibilidad de instalarse en esta fase de reorganización. ¿Ah? Y esto es importante porque justamente muchas innovaciones se comienza a trabajar o se emergen en esta transición entre la explotación y la conservación, pero digamos, su puesta en práctica muchas veces depende de crisis, ¿no? De cambios radicales y que el sistema navegue por una fase de liberación y reorganización. ¿Ah? Esto, y voy a cerrar aquí, pero con mucho gusto lo podemos profundizar, porque esto tiene un impacto muy importante en términos de diseño de transiciones. Es que hay algunas configuraciones que son muy adversas, ¿no? Que en la dinámica de estos sistemas complejos se llaman trampas de rigidez o trampas de pobreza. Las trampas de rigidez, voy a utilizar este esquema que es mucho mejor, justamente tiene que ver con esas características donde el sistema no es receptivo a los cambios y no es receptivo a las innovaciones, ¿no es cierto? Y eso significa, en esta dinámica, que muchas veces hay que, digamos, preparar el cambio, pero el cambio va a ocurrir mucho tiempo después cuando, por alguna circunstancia, por algún cambio en los mercados, en el sistema de valores o lo que sea, genera la ventana de oportunidad. ¿Ah? Y esto es muy importante y por eso para nosotros el lente de los sistemas socioecológicos y en particular este lente de los ciclos adaptativos es muy útil porque permite no solo hacer un análisis y un seguimiento de las transiciones, sino que ayuda mucho en cómo diseñarlas. Por último, hay un concepto que está vinculado a esto que es la panarquía. Bueno, la panarquía es muy sencillo de entenderlo, a veces nosotros en un paisaje podemos tener, por ejemplo, en el sector ganadero, productores que están en distintas etapas del ciclo, alguien haciendo pastoreo rotativo, otros modelos intensivos, etcétera. Bueno, han recorrido diferentes ciclos adaptativos. Ese conjunto de ciclos en el espacio se denomina panarquía. Lo mismo puede pasar con una secuencia de ciclos en el tiempo. Esto lo dejo por acá, pero por supuesto podemos profundizar más en detalle. Y obviamente esto también tiene un elemento central que es en el diseño de los sistemas de gobernanza, ¿no? Y en este capítulo de los sistemas de gobernanza adaptativos, ¿no es cierto? Pero aquí, si tenemos que resumir esto en una línea, aquí hay toda una serie de aspectos centrales que de alguna manera no solo promueven la conectividad entre los actores, sino que de alguna manera trata de promover el aprendizaje colectivo en esas redes. Y aquí podemos apelar a una frase de Rodrigo Arocena, que está plasmado en un libro, que dice, bueno, esta visión cambia radicalmente tratar de abandonar esa idea de tratar a la gente como pacientes, ¿no? Sino como agentes de cambio. Y esto se vincula de nuevo en que muchas veces el productor o el usuario en estas nuevas formas de trabajo y de paradigmas en realidad juegan un papel clave incluso en la producción de conocimiento y en el codiseño. Por último, obviamente en cada una de estas transiciones que se navegan desde incrementar la eficiencia de los insumos, sustituirlo, o el de rediseño del sistema productivo, hay ciclos de aprendizaje,
hay aciertos, hay fallas, y bueno, en realidad aquí tenemos bien representado en una secuencia la multiplicidad de ciclos adaptativos en un proceso que va desde incrementar la eficiencia hasta el rediseño. ¿Ah? Esto tiene consecuencias prácticas para no hablar en un nivel tan abstracto. Justamente aquí tratando de entender, bueno, por qué algunas estrategias de adaptación de la ganadería pastoril, sobre todo los sistemas muy vulnerables como son las sierras, por qué hay tan baja adopción de muchas estrategias. Y bueno, justamente el análisis de redes, donde están viendo aquí completo la parte institucional, más un conjunto de productores, 100 y pico que se estudiaron, productores familiares, y a la izquierda, y a la derecha ven la red exclusivamente de los productores. Y bueno, el análisis de estas interacciones nos permite entender varias claves y sobre todo algunas de estas configuraciones adversas, como por ejemplo son las trampas de rigidez y de pobreza, pero también ver cómo estas redes cambian y evolucionan en el tiempo. Son sistemas muy dinámicos y muchos de esos cambios están asociados a cambios productivos. En este caso estamos hablando del entorno de Guá, básicamente la expansión de la forestación sobre los sistemas tradicionales de ganadería. ¿Ah? Y el segundo marco grande, que no lo voy a explicar en detalle para no aburrirlo, tiene que ver con las transiciones sociotécnicas, pero que tiene una lógica bastante parecida en el sentido de que básicamente se analiza tres grandes dimensiones, ¿no es cierto? Lo que es, digamos, el nicho de innovaciones, de cambios que están ocurriendo, cómo es el sistema sociotécnico, digamos, establecido, y al mismo tiempo prestarle atención a lo que se llama el paisaje sociotécnico, ¿no? La interacción entre esos tres niveles nos permite anticiparnos cambios, pero también entender en qué momento hay ventanas propicias para esos cambios. ¿Ah? Pero lo más interesante, y es como van a encontrar varios ejemplos en el libro de Titonel, es en realidad combinar varias de estas aproximaciones, como es el campo de la innovación tecnológica con la innovación institucional, ¿no? En la misma, digamos, lógica de un sistema actual a sistemas más sostenibles. ¿Ah? O estar analizando diferentes escalas espaciales de esa transición. Esto nos lleva, y de hecho un correlato que tienen estos 10 elementos claves de la FAO es que también hay una propuesta de atributos y de seguimiento, que es esto del TAPE, ¿no es cierto? Que puede ser un insumo interesante a considerar, ¿no? Donde detrás de cada uno de esos atributos hay todo un fundamento y una forma de cuantificarlo, ¿no? Obviamente hay dimensiones muy importantes, muy desafiantes, que es todo el componente de biodiversidad, y en esto, hablando de la capacidad endógena del Uruguay, acá hay un trabajo muy interesante, justamente explorando, digamos, la aplicación de determinados sistemas para evaluar la diversidad en algunos sistemas ganaderos del Uruguay. Bueno, y ahí hay todo un proceso de construcción muy interesante, no solo para entender los patrones de cambio, sino cómo se interrelacionan esos indicadores, pero esta lectura tiene que incluir otro lente, y es, bueno, después, ¿cómo tenemos la capacidad de incluir o de seleccionar estos indicadores para, por ejemplo, el diseño y el seguimiento de la política pública o la evaluación de la política pública? ¿Ah? La combinación del avance de la teledetección y los sistemas de análisis estadísticos que tenemos actualmente es impresionante. No sé si han visto este trabajo de 2023, pero bueno, aparece una capacidad impresionante ya a la escala nacional para identificar, digamos, los factores claves que nos permiten explicar la distribución de formaciones boscosas, ¿no es cierto? Que combina una serie de atributos como los indican ahí, uso de suelo, geomorfología,
régimen de disturbios, etc. ¿Ah? Lo mismo nos pasa con la predicción de los niveles de nutrientes, ¿no es cierto? Que podemos describir un porcentaje enorme de la variabilidad espacial del 60 al 70% con un conjunto bastante reducido de atributos ambientales que tiene que ver con el tipo y uso de suelo, que tiene que ver con las características del sustrato parental, pero sobre todo con los usos de suelo. Cierro acá. En términos de desafío claves, algunos los he tomado de este artículo, que me parecen muy vigentes en el Uruguay, que están en blanco, y después los que son propios aparecen con el fondo verde. Lo primero es que el análisis y el diseño de las transiciones se hace sobre una construcción que es inter y transdisciplinaria, y eso involucra aportes tanto del ámbito académico como no académico. Y lo que tenemos que ser conscientes, seguramente ustedes suscriben esto, es que estamos en una fase muy inicial de integración de conocimiento, sobre todo entre lo que son el dominio de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿ah? Que no son ingenuas, ¿no es cierto?, esa falta de interacción, porque hay una competencia por, bueno, quién domina el paisaje, ¿no es cierto?, en términos de explicación de la realidad y todo el relato corporativo que eso tiene, ¿ah? Y otro aspecto interesante es que tenemos muchos ejemplos donde el país empezó a avanzar realmente en construcciones transdisciplinarias, ¿no? Aquí traigo un ejemplo, pero hay muchísimos más. Y ahora sí cierro con estos desafíos claves. Lo importante es que, digamos, no arrancamos de cero cuando estamos hablando de capacidad de análisis, seguimiento y diseño, porque tenemos una cantidad de bases de datos y estadísticas de ambientes, de todo lo que son los sectores productivos y en múltiples dimensiones. Toda la estadística agropecuaria es un avance impresionante al respecto, ¿no? Lo que sí creo que tenemos que pensar en el diseño de este sistema, tratando de atender múltiples objetivos al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos objetivos? Por ejemplo, evaluar la sostenibilidad, diseñar trayectorias de cambio y analizar sobre todo los éxitos y las fallas. Pero cuando digo analizar los éxitos y las fallas, es entender los mecanismos causales de cada uno. Y entender que las fallas también son ventana de oportunidad para el conocimiento, ¿no? Tenemos acá un problema cultural muy serio con esto, que lo podemos charlar. El segundo desafío es el que aparece ahí, es que nosotros tenemos una cantidad de sistemas de generación de información que lo estamos subutilizando desde el punto de vista de estos objetivos. Los planes de uso y manejo del suelo, trazabilidad ganadera, no estamos utilizando toda la información, digamos. Pero que además son plataformas increíbles para construir arriba, ¿no? Es como el piso de la torta. Algunas, obviamente tenemos dimensiones de atributos que no estamos evaluando, ¿eh? Un aspecto que en ese trabajo que les mencionaba previo de la FAO identificamos y que en mucho del ciclo de entrevistas que se está realizando en estos momentos emerge como un posible área de consenso, es que realmente se necesita un observatorio de transiciones sostenibles, que obviamente no solo permita hacer el análisis y seguimiento, sino que, como dice acá, promueve una mayor interacción intra e interinstitucional, una mayor articulación entre niveles de gobiernos, promover, este es un aspecto central en Uruguay, somos muy buenos planificando sectorialmente, pero tenemos muy poca capacidad de planificar multisectorialmente. Y este observatorio tiene que ser un pilar también para estas construcciones inter y transdisciplinarias, y un aspecto central es que este observatorio justamente tiene que contribuir a una mejor inserción comercial de nuestra producción agropecuaria, en términos de valor agregado, pero también en términos de acceso al mercado y sobre todo anticiparse a eso que muchas veces pensamos, pero estas barreras arancelarias, ¿cuándo llegarán? Bueno, llegaron muchas de ellas y van a seguir desembarcando, ¿ah? Los dejo por acá.